Hola, hola, ¿qué tal? Bendiciones. Recordando en este día, pues justamente la conversión de San Pablo, como la liturgia nos lo presenta, en esta fiesta podemos recordar algo muy interesante y vámonos a la figura justamente de Pablo. Pablo aparece por primera vez en la escritura, nos lo presenta Lucas, en aquel pues momento donde es martirizado San Esteban, que por eso llamamos protomártir, es decir, el primer mártir de la iglesia. Saulo aparece, pero no era llamado Pablo, sino simplemente Saulo de Tarso, como una persona que estaba custodiando los bienes de aquellos que se dedicaron a lapidar a San Esteban. Y él súper contento y él aprobaba, dice el texto, estaba de acuerdo a lo que estaba sucediendo, que era justamente el asesinato de este primer mártir de la iglesia. Después de eso, él se inspira, se entusiasma y empieza a hacer un proceso de persecución de la iglesia dentro del contexto de esas fricciones que estaba dándose entre los primeros años de la fe entre la comunidad judía y la comunidad cristiana, aquellos que decían que el Mesías todavía no ha llegado y aquellos que pues justamente confiaban y daban fe de que Jesús era el Mesías. Entonces San Pablo, como un fariseo encarnizado, como una persona pues que vivía su fe con mucha firmeza, pues empieza a perseguir a los cristianos. Y justamente en una de esas giras, cuando él va a la ciudad de Damasco, es cuando tiene ese encuentro con Jesús, que le dice, ¿por qué, Saulo, por qué me persigues? Y él le pregunta, ¿pero quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hay dos realidades muy importantes que son necesarias de entender en este contexto de esta fiesta que hoy celebramos. Primero, la frase que Jesús le dice a Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, no podemos desligar nunca nuestra vida y nuestra relación con Cristo de nuestra relación con nuestros hermanos. Entonces partimos de la iniciativa de que el Señor está presente en su iglesia, por lo tanto es necesario que nosotros, pues nuestra relación con Dios también se vea reflejada en obras para el bien de aquel que está a nuestro lado. Nuestra familia, las personas que más lo necesitan, nuestros compañeros de trabajo, etc. El sentido eclesial nunca se distorsiona de la realidad espiritual de mi relación con Dios. Eso es importantísimo. Y lo segundo, que tal vez es lo más importante y lo que más buscaría que reflexionaras es, el Señor no se fija en tu pasado, no se fija en tus debilidades, más sí en aquellos dones que te dio para poder dar fruto a través de ellos. Me explico de otra manera. Pablo no ha sido perseguidor de cristianos. Pablo llevó muchísima gente a la cárcel. A través de Pablo fueron muchos ejecutados inclusive. Pero Dios no ve eso. Dios simplemente lo que ve es su gran fuerza, su confianza, su estudio, porque bien que mal era un fariseo, estudiaba la palabra, su dedicación, su fervor en defender la verdad, aunque en ese momento estuviera equivocado, y en el momento que él encuentra la verdad, que es la que viene de Cristo, él fuertemente empieza un peregrinaje que lo convierte en el apóstol de los gentiles, en llevar el evangelio a aquellas personas que no eran judías, el encargado de universalizar la fe. Entonces, vean qué importante el perfil que tenía Saulo, que ninguna persona de nosotros creo que le confiaríamos una misión semejante, sino que lo veríamos con recelo porque es un enemigo. Bueno, como decía también el Señor en el texto de Samuel cuando hablaba de David, nosotros podemos ver apariencias, nosotros podemos ver acciones tangibles en un momento determinado, pero Dios ve más allá. Dios puede ir a los corazones, Dios ve los corazones, pero sobre todo Dios sana los corazones. Porque es cierto, podemos ver muchas personas que despiden mucho odio, que viven en rencor, que viven en egoísmo, que viven tal vez en situaciones que usted dice, pero esta persona no es un buen testimonio. Pero muy probablemente detrás de esas actitudes, detrás de esas emociones, detrás de esos sentimientos, hay heridas, hay daños, hay sufrimiento, hay cosas que lo han hecho actuar así. Y solo Dios es capaz de sanar, como lo hizo en este caso con San Pablo. Entonces, pidámosle al Señor la humildad de reconocernos, en primer lugar, siempre necesitados de Él. Él siempre va a ser una necesidad para nosotros. Y solo en Él encontraremos la plenitud de la vida. Segundo, démosle la confianza de que sanen nuestras dolencias, nuestras heridas, nuestros sentimientos, nuestro corazón tal vez destrozado. Solo Él puede hacerlo.
Y por último, así como San Pablo, demos testimonio valiente de nuestra fe. No permitamos que nuestro pasado sea el que nos limite o sea el que nos defina, sino poniendo todo en manos del Señor, construir una nueva historia cada uno de nosotros, que es lo más importante. Y de ahí sí, empezar a producir cosas buenas. Eso sería pues propiamente mucho lo que deberíamos de reflexionar en función de la figura de Saulo de Tarso, quien después se convertiría en San Pablo. Pidámosle al Señor la gracia de levantarnos firmes de nuestras dolencias y poder ser sal y luz para los demás. Un abrazo.